Bueno, buenos días, gracias por participar. Voy a comenzar esta grabación presentándome. Mi nombre es Sebastián Cabrera. Yo soy licenciado en Psicología de la Universidad de Córdoba, con orientación en Psicoterapia Gestalt y Psicoterapia Antroposófica. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito con el tema. La primera pregunta que yo planteo en relación a esto es de qué se trata, qué es este autosabotaje o autoboicot. Las dos palabras se usan de manera indiferente, o sea, como sinónimo, así que yo las voy a usar indistintamente, por momentos una, por momentos otra. Em, lo que sí está claro es que las dos palabras contienen una primera parte que es el auto y después, bueno, el sabotaje o el boicot. Entonces, lo primero que vamos a decir es que cuando una palabra comienza con auto, quiere decir que se refiere a algo que nos pasa en nuestro interior, ¿no? Personalmente, diría así. Por supuesto que tiene efectos en nuestras relaciones y en el mundo en el ambiente en el que nos movemos, digamos, pero se refiere a una situación interna, personal. Bueno, y la segunda parte de la frase, sabotaje y boicot, ambas, las dos, tienen que ver con algo que hace de obstáculo, algo que hace de resistencia. Entonces podríamos decir que en principio el autosabotaje es como un obstáculo o una resistencia interna que nos impide a algo, o que nos impide en todo caso a realizar o a desplegar lo que uno viene a hacer, ¿no? Ya hablando en términos de propósito o de misión. Generalmente este tipo de conductas auto-obstaculizantes o de autorresistencia son conductas que vienen a aparecer, digamos, en determinados momentos, en general bastante cruciales, digamos, ¿no? El auto boicot no son conductas que aparecen caprichosas en cualquier momento, cuando estoy limpiando mi casa o cocinando. En general, para mí es de relativa poca importancia, digamos, ¿no? Al contrario, son conductas que aparecen cuando estoy haciendo algo, cuando sé que eso que hago es importante y significativo para mis objetivos personales. Entonces, ahí ya tenemos una primera pista, digamos, ¿no? De que esto aparece en momentos especiales y particulares, digamos, ¿no? No aparece todo el tiempo, porque no todo lo que hago tiene la misma importancia y el mismo sentido, digamos, vital en relación a mis objetivos. Claramente que esta conducta de resistencia interna es una respuesta indeseada, digamos, algo que nos pasa, que no quisiéramos que nos pase. Es algo que no deseamos, digamos, no nos causa placer, al contrario, es un tipo de respuesta o una conducta que nos hace sufrir, que nos hace molestar, que nos da enojo, que nos frustra. Entonces también vamos viendo que ahí el autosabotaje se va a manifestar, decía ya, frustración, impotencia, enojo, culpa. Voy conceptualizando y a la vez voy tirando pistas para lo que sigue. Bueno, por ejemplo, de cómo se manifiesta, cómo darme cuenta si me estoy autosaboteando o no. En general es algo que es tan ego distónico, o sea, es algo que molesta tanto a la conciencia o al ego o a al darme cuenta, que me doy cuenta rápidamente, digamos. Cuando se trata del autosabotaje, cuando podemos ya hablar de autosabotaje, digamos, ya estamos hablando de un patrón de conducta prácticamente, algo que se repite y que ya es como evidente, digamos, ¿no? No es que tengo que descubrir si me estoy autosaboteando o no. En general, cuando ya se trata de un autosabotaje es algo que ya es evidente. Otro asunto, digamos, que nos acerca a terminar de conceptualizarlo es que el autosabotaje es algo que interfiere con los resultados que uno pretende lograr. O sea, de alguna manera, cuando mi conciencia está puesta en el resultado y yo veo que no llego, que no llego, que no llego, que pasan los días, que pasan los intentos, que pruebo distintas estrategias y lo mismo el resultado no llega, digamos, ahí puedo empezar a pensar, che, ¿qué está pasando? Como si hubiera un palo en la rueda, ¿no? Entonces ahí la conducta del autosabotaje toca, se conecta un poco con lo que es la ansiedad. Si bien son temas distintos, pero conectan, ¿no? La ansiedad en el sentido de
estar apurado a que algo suceda o a que un resultado se dé, pero que todavía no se da. Cuando yo estoy demasiado dispuesto al resultado, y yo dije recién apurado, porque en situaciones de ansiedad la clave, digamos, es como que no está pasando ya, como que hay una urgencia para que algo pase y no sucede, digamos, ¿no? Por eso siempre cuando uno habla de ansiedad estamos en presencia de una conciencia hacia el futuro, digamos, ¿no? No de lo que ya sucedió, sino de lo que va a venir. Entonces, bueno, en estos comportamientos de autorresistencia podemos también evaluar y habría que investigar un poco los rasgos y las características ansiosas de uno mismo, porque la ansiedad, un exceso de ansiedad, lleva fácilmente al autosabotaje, digamos, ¿no? Si yo estoy esperando con urgencia que algo suceda y no le puedo dar tiempo al proceso necesario para que eso se dé, rápidamente caigo en esta idea de que tengo un obstáculo, digamos, ¿no? Tengo una resistencia interna que no me permite llegar ahí. Bien, dije antes que el autosabotaje se hace evidente, cada uno lo siente como algo obvio, porque se conecta fácilmente con el sufrir, digamos, ¿no? Con el dolor emocional o psíquico, digo, no el dolor físico. Implica un sufrimiento, digamos, implica un mal vivir, implica, igual que la ansiedad, digamos, un exceso de ansiedad también, uno no está disfrutando el momento presente, está más bien preocupado. Entonces también uno podría pensar, bueno, a ver, ¿cómo está mi vida? Si está en un tono muy oscuro, muy gris, de baja vibración, como se dice, y estoy sufriendo, rápidamente también puedo llegar a pensar en estos complejos, digamos, del autosabotaje. Y otro factor clave, digamos, que tiene que ver con el autosabotaje, es que es algo que se repite. Por eso yo decía al inicio, si esto sucede aisladamente, yo no me animaría a nombrarlo como autosabotaje. Podríamos hablar de ansiedad, podríamos hablar de otras cuestiones, digamos, ¿no? Pero si esto es un patrón de conducta que se repite, que ya yo siento que pasan meses o incluso años, donde el sentimiento de estancación, de estar parado, frenado, digamos, ¿no? O incluso si yo venía con cierto ritmo de logros, de resultados, y de repente, bueno, en 2 años, ponele, me siento estancado, bueno, ahí podríamos empezar a hablar de esto de, ¿será un autosabotaje lo que está sucediendo? Entonces, bueno, el aspecto de la repetición y de que va generando un patrón de conducta. Y cuando yo hablo de patrón y de repetición, quiere decir que eso se va ampliando, ese patrón, digo, esas conductas, se van ampliando y ya cuando el autosabotaje es muy grande, ya no solamente afecta a mis tareas vitales que tienen que ver con el objetivo, con el cumplir mis objetivos y mi propósito, sino que empieza a afectar a otras tareas menos significativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo me tengo un trabajo en el que tengo que de alguna manera ir bien presentado y bañarme todos los días a la mañana y un día ya no lo hago, el 2 días, 3 días, y esto se empieza eh, a repetir, digamos así, podríamos estar hablando podríamos, digo, como opción, digamos, ¿no? Como hipótesis, no es que sea siempre así, de un autosabotaje que se hizo tan profundo y tan intenso que me estoy saboteando incluso en algunas conductas menos significativas. Bueno, y lo que evidentemente está sucediendo de manera principal es que hay un obstáculo en la voluntad. O sea, es como si mi voluntad no alcanzara, es como si mi voluntad no fuera lo suficientemente fuerte y estuviese lo suficientemente consolidada como para que yo pueda llevar adelante mi proyecto o mis objetivos, sino que al contrario, me obstaculizo, digamos, ¿no? O algo se opone como resistencia dentro mío. Entonces, la voluntad débil o la voluntad truncada, digamos, es un factor clave en el autosabotaje. Otro factor clave es lo que ya mencioné antes, que esta voluntad truncada implica necesariamente una obstrucción en el desarrollo o en lo que yo quiero desplegar de mí mismo. Entonces, estos dos aspectos de voluntad débil o truncada obstruye también el desarrollo de lo que yo quiero, no solo de un objetivo puntual, digamos, una meta, sino el desarrollo pleno de mi ser y de mis capacidades, ¿no?
Por eso acá también cuando hablamos de autosabotaje, no es algo para tomarlo muy a la ligera, digamos, es algo bastante intenso e importante y que muchas veces necesita de alguna ayuda más profesional, de índole terapéutica, claramente. Porque el autosabotaje también toca puntos ciegos de mi propia personalidad. Puntos ciegos quiero decir esos lugares que no veo que están, o esos aspectos que no estoy percibiendo claramente, y que a lo mejor un otro, con una mirada más neutra, o una mirada especializada, o una mirada con perspectiva, digamos, sin estar involucrado emocionalmente 100% en lo que ha sido vivir mi vida, digamos, que eso me toca a mí, a uno mismo, entonces un otro puede ver ciertas claridades, ciertos puntos, que yo evidentemente no lo veo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno maneja un auto, los dos parantes que encuadran el vidrio de adelante generan ahí un punto ciego. Ahí siempre hay un punto donde a través del parante yo no puedo ver, digamos, ¿no? Hay veces que cuando yo doblo hacia un lado o hacia el otro, ahí me doy cuenta que hay un instante mientras estoy doblando en un lugar donde no veo qué hay en la calle, digamos, ¿no? Entonces eso es un punto ciego. Y si viene otro que está sentado en el lado del acompañante, por ejemplo, esa persona tiene una perspectiva visual distinta a la mía y entonces esa persona puede ver lo que yo no veo por detrás del parante, porque tiene otra perspectiva. Esta es una de las razones, digamos, de por qué es importante llevar el autosabotaje a un espacio de consulta y de ayuda terapéutica, porque toca puntos ciegos personales. Bueno, el siguiente punto sería cómo se manifiesta el autoboicot. Ya dije un poquito, ¿no? En términos del sentir, aparecen emociones del tipo de frustración, de impotencia, de enojo, de culpa. En el ámbito del comportamiento, también lo mencioné un poco, el estancamiento, la falta de resultados, la repetición. Sobre todo también esto puede ser, ¿no? Como repetición de la frustración, repetición de la impotencia, del enojo, de la culpa, como sentirme, estar en esa sensación, en esos sentimientos varias veces en la semana, varias veces en el mes, varias veces en el año incluso, digamos, ¿no? En relación a determinado objetivo. Y en el ámbito más cognitivo del pensar, de la mente, el autosabotaje aparece o se manifiesta a través de lo que se conoce como creencias limitantes, o sea, un sistema de creencias que tienen una función de limitación, digamos, ¿no? Que de vuelta obstaculizan. No son creencias que me ayudan a desplegarme y desarrollarme, sino al contrario, son creencias que me limitan. Otra de las manifestaciones en lo mental, en lo cognitivo, son las ideas tóxicas, o lo que yo llamo ideas tóxicas, y de ahí un poco el título de la presentación. La verdad que las ideas tóxicas engloban todas las manifestaciones del pensar. Las creencias limitantes son parte o son también ideas tóxicas, digamos, ¿no? Y el otro aspecto es como un exceso de pensar, como un exceso de reflexión, como que si yo me encuentro en una situación de autosabotaje, seguramente estoy pensando y repensando y pensando y repensando qué me está pasando, por qué no llego, por qué me limito, buscando la causa, buscando la solución, buscando las conexiones, digamos, a lo mejor empiezo a pensar y empieza a aparecer esto de las ideas tóxicas, empiezo a pensar que las razones están fuera de mí, digamos, ¿no? Que si yo estoy detenido, estancado, no se debe a mí exclusivamente, sino que ahí vienen las ideas tóxicas, que estoy rodeado de gente que me boicotea, estoy rodeado en un ambiente que no me fortalece y hasta un extremo de empezar a culpar a los demás cuando el bloqueo es interno, digamos, ¿no? Entonces también estas conductas de autosabotaje terminan interfiriendo y terminan, valga la redundancia, intoxicando, lastimando relaciones que en principio no son malas relaciones, digamos, ¿no? O vínculos. Cuando yo establezco vínculo con otras personas, que en principio no son obstaculizantes y no son malas personas y no son malas relaciones. Pero cuando el autosabotaje ya es demasiado intenso, empieza como a teñir todas mis relaciones con estas ideas tóxicas de boicot.
Bien, entonces en líneas generales podríamos decir que el autosabotaje es estar desalineado entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Yo pretendo un resultado, hay una emoción asociada a ese resultado, generalmente, digamos, si yo me imagino que tal cosa lo voy a lograr, me daría alegría, digamos, ¿no? Y mis ideas y mis pensamientos en relación a eso deberían ser tales que me impulsen y me motiven a lograr ese objetivo. Pero cuando hablamos de autosabotaje, esta relación entre el pensar, el sentir y el hacer no es lineal y no es coherente. Hay contradicciones. Entonces pienso determinadas cosas, hago tales otras y siento tales otras. Entonces, en líneas generales, el autosabotaje se expresa por generalizaciones. ¿No? Habitualmente, esto tiene que ver con la ansiedad. Habitualmente, el patrón de conducta que empieza a aparecer o el patrón de pensamiento que empieza a aparecer y que está asociado a las creencias limitantes es, debe ser que yo, por ejemplo, ¿no? Debe ser que yo no sirvo para esto. Y entonces eso es una idea que generaliza todo lo que yo vaya a hacer. Ya no se trata de determinado objetivo, sino que generaliza a todo lo que yo me vaya a proponer. Por otro lado, además de generalizar, es algo que está desactualizado. Quiero decir, que yo haya probado algo en un momento y no me haya salido, o no me haya salido como yo quería, no quiere decir de que si yo lo vuelvo a intentar me vaya a volver a salir mal. También tiene que ver con la ansiedad este aspecto. Quiero decir, algo que está desactualizado es algo que está como fuera del tiempo, como que no es acorde a lo que está a la situación y a las variables actuales de este momento. Y el otro aspecto, digamos, del autosabotaje es que genera inevitablemente un efecto despreciativo, desvalorativo de uno mismo. Del entorno también puede ser, pero sobre todo de uno mismo. Uno empieza a fortalecer ese sistema de creencia que lo origina, lo impulsa y a su vez lo retroalimenta a la conducta del sabotaje, ¿no? De una manera de que yo me desprecio. Me empiezo a valorar por menos de mis posibilidades o de mis capacidades. Entonces, como a grandes rasgos, lo que está pasando ahí, en esto que yo decía de lo desalineado entre el pensar, el sentir y el hacer, es que uno siente y piensa y se expresa un conflicto interno. Un conflicto como si fuera un conflicto de dos fuerzas. Yo quiero llegar aseado y limpio a mi trabajo, pero hay algo a la mañana que me lo impide y entonces o me levanto tarde o me quedo haciendo fiaca y llego, digamos, dispongo de menos tiempo a la mañana para hacer todo lo que tengo que hacer previo a ir al trabajo. O quiero recibirme, pero no me pongo a estudiar, o cuando llegue el momento del examen, encuentro otras razones más importantes y otros objetivos más importantes que ese, y entonces no puedo avanzar en mi carrera porque no estoy pudiendo rendir los exámenes, porque cuando tengo que estudiar o cuando tengo que presentarme al examen, algo sucede que me interfiere, me obstaculiza a cumplir ese objetivo. Entonces hay como una contradicción interna, como si una parte de mí quisiera algo y otra parte de mí quisiera exactamente lo contrario, ¿no? Hay un autor, un psicólogo, que llama a esto el conflicto o la lucha entre el perro de arriba y el perro de abajo. El perro de arriba y el perro de abajo se refiere, digamos, a la escala jerárquica que hay en una manada de perros. En una manada de perros o de otros animales siempre hay un líder, el perro de arriba, digo, el que toma el liderazgo, el que tiene claro qué se debe hacer y cuáles son los tiempos y qué le toca a cada uno hacer, y el perro de abajo como el más rezagado, el más pachorro, el que no está dispuesto a cumplir esos planes, digamos, y tiene en todo caso sus propios planes, menos exigente tal vez, valorando más el descanso, el ocio. Entonces ahí en esta manada, digamos, en esta imagen, se establece claramente un conflicto entre dos aspectos de uno mismo, son aspectos de uno mismo, esta metáfora, que como decía, un aspecto va hacia un lado, hacia el objetivo, y el otro, en principio, parecería ir en contra del objetivo, ¿no? Entonces, si mi objetivo es, no sé, hacer este video en vivo, hoy, a esta hora, en este momento, y ayer
lancé toda la comunicación, la difusión. Y esta mañana me pongo el despertador, que de hecho todo esto es verídico, por eso pongo el ejemplo. Pongo el despertador 1 hora y media antes para tener tiempo de bañarme, para desayunar, para hacer una pequeña meditación. Y suena el despertador y no me levanto, suena el despertador y lo postergo, 5 minutos más, 10 minutos más, y ya me levanto en un momento aprisionado, ¿no? Como diciendo, me queda poco tiempo. Entonces ya a lo mejor, bueno, ya no tengo tiempo de desayunar, solo me baño, por ejemplo. O ya no tengo tiempo de hacer la meditación, solo vengo así como derecho, digamos, ¿no? Entonces ahí parecería que una parte de mí está queriendo lograr este objetivo en estos términos y otra parte de mí quisiera hacerlo en otros términos, bajo otras concepciones, bajo otros planes. Entonces ahí hay un conflicto, una contradicción interna. Entonces en este conflicto de fuerzas hay como dos aspectos míos en lucha interna y como que uno no acepta al otro además, ¿no? O sea, el aspecto del perro de arriba no acepta la pachorra del de abajo y el de abajo no acepta la exigencia del de arriba. Entonces ahí se forma algo que es casi irremediable. Bien, cuando hablamos de autosabotaje o autoboicot, hay aspectos que están sumamente relacionados, así como la ansiedad que mencionaba antes. También el autoboicot muchas veces se relaciona con el procrastinar. Procrastinar es como una conducta repetitiva de postergar. Lo dejo para después porque ahora la verdad que no tengo tantas ganas. O espero 10 minutos más. O mejor en vez de llamarlo a esta hora lo llamo a la tarde, porque a la tarde voy a estar más dispuesto, voy a estar más despejado. Digamos, el acto de procrastinar tiene que ver con postergar algo que lo podrías hacer en este momento a través de una justificación que en ese momento es válida, digamos, ¿no? En ese momento la justificación tiene suficiente importancia como para dejarlo postergado para luego. El autosabotaje también se relaciona, de alguna manera, en un origen, a una conducta perfeccionista. Ahí van viendo ustedes que ansiedad, procrastinar, perfeccionismo en este caso, y otras cosas que voy a nombrar, están todos relacionados como si fuera una trama, digamos, ¿no? Finalmente eso va a hacer que el autosabotaje sea el resultado de un entramado de cosas. Entonces, terapéuticamente, para trabajar esto y alinear ese pensar, sentir y hacer, uno tiene que ir tocando, destramando, digamos, desentrañando las relaciones, las interrelaciones que se van formando entre estas cosas. Entonces decía, la conducta perfeccionista es una conducta que me lleva a tratar de hacer todo de manera perfecta, de manera ideal, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de desviación, digamos, ¿no? Entonces cuando el perro de arriba, este aspecto mío, planificador, exigente, toma demasiada fuerza, se vuelve perfeccionista, digo, pretende hacer todo de manera perfecta. Y acá hay que entender que en la vida, en lo que está vivo, digamos, la perfección es un anhelo, un horizonte, pero no siempre, y yo diría de hecho casi nunca, es una realización. La utopía no es en vano, digo, la utopía es como el faro que está en la costa con la luz y que ilumina, digamos, y va girando esa luz, ¿no? Para que los barcos tengan un punto de referencia que es la costa y que saben que un barco que viene navegando de alta mar y pretende llegar a puerto tiene como punto de referencia el faro, pero el faro no está en el puerto, el faro muchas veces está bastante alejado del puerto, porque este horizonte, este punto de perfección, digamos, esta utopía, tiene que servirnos como punto de referencia mientras yo voy navegando. Pero no es ahí donde yo voy a llegar, digamos, ¿no? Yo necesito llegar a puerto. El puerto es aquel lugar que está preparado para que yo pueda anclar, pueda desembarcar. En general los faros están puestos más bien en acantilados, digamos, ¿no? En lugares rocosos. Entonces si yo llego al faro, no voy a poder anclar y no voy a poder desembarcar porque no es un lugar propicio y apto para eso.
La función del faro, o de la perfección, o de la utopía, o del horizonte ese, no es llegar ahí, es tomarlo como punto de referencia. Entonces, una aspiración a la perfección, al perfeccionismo, está muy relacionado con el autosabotaje porque como nunca llego, empiezo a concluir, digamos, que me estoy autosaboteando. Bien, otro aspecto que está muy relacionado en esta trama, donde aparece el autosabotaje, es la descalificación. Ya lo dije antes, cuando dije que el autosabotaje se relaciona con lo desvalorativo, lo despreciativo de uno mismo. Bueno, la descalificación es un aspecto que está siempre relacionado al sabotaje, ¿no? Al sabotaje ajeno, digamos, interferir con los planes de otro, o al autosabotaje al interferir con los planes propios, digamos, ¿no? Se empieza a jugar ahí, en esto de las ideas tóxicas y las creencias limitantes, una estructura descalificante. También empieza a aparecer justificaciones y autojustificaciones porque se siente tan ajeno y se siente tan mal y es tan incómodo el autosabotaje que yo necesito justificarme para poder acomodarlo, digamos, un poco, porque si no el autosabotaje lleva a una descalificación propia que, bueno, termina en conductas autodestructivas. El autosabotaje como en exceso, el nivel de peligrosidad que tiene, es que llega a una autodestrucción. Y autodestrucción en términos simbólicos y en términos literales, digamos, ¿no? Una persona puede llegar a lastimarse, puede llegar a dañarse, puede llegar a incluso a deprimirse, yo diría, ¿no? A sabotear lo más sano y lo más aquello de sí mismo con lo que no está a disgusto, con lo que está pleno, digamos, ¿no? Pero este autosabotaje va creciendo tanto, se va convirtiendo en una autodestrucción, y bueno, y esto termina muchas veces de la manera más nefasta que hay, ¿no? Que puede ser el suicidio, claramente. Entonces, bueno, una de las maneras de ir frenando el autosabotaje es autojustificarme. Entonces empiezan a aparecer un montón de justificaciones que para un ajeno, un tercero, uno puede ver claramente, digamos, la poca relación entre la justificación y el suceso y la situación, digamos, ¿no? Como que ya las justificaciones empiezan a tomar tal envergadura y de tal magnitud que ya dejan de tener que ver con la situación. Pero como el autosabotaje, además de ser una conducta y un hecho real, es un sentimiento, digamos, involucra emociones y sentimientos, yo necesito construir justificaciones más grandes que el hecho, porque emocionalmente el sentir interno, digamos, es lo que está desbordado. Entonces una justificación necesita ser suficientemente potente para contener, digamos, ese desborde interno emocional de sufrimiento, de frustración, de enojo. Bien, cuando hablamos de justificaciones, mucho está relacionado a la inseguridad y a la desconfianza. Entonces ahí estas dos palabras también nos llevan como clave, nos dan una pista del origen, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta inseguridad y esta desconfianza? Y finalmente, el aspecto, digamos, esencial en todo esto tiene que ver, y hay que trabajar terapéuticamente sobre lo que yo creo en relación a mi merecimiento. El aspecto del merecimiento es lo que está traccionando y anclando de base en el asunto del autosabotaje. Si yo merezco o no merezco. Bien, estos aspectos que mencioné, el postergar, el perfeccionismo, el descalificar, las justificaciones, la inseguridad, la desconfianza y el merecimiento, son los aspectos por los que uno puede empezar a desovillar esta trama, digamos, ¿no? Acá me gustaría hacer un alto y hablar de un aspecto que en general cuando uno estudia el autosabotaje o ve alguna conferencia o video, no se menciona casi nunca, digamos, que es ¿para qué? ¿Para qué yo me autosaboteo? ¿Cuál es la ganancia del autosabotaje? ¿Cuál es el propósito de esto, digamos, ¿no? Y yo acá me paro en una postura
que para mí una persona no hace nada de manera ingenua y sin sentido, digamos, ¿no? Aun que ese hacer sea obstaculizante y genere resistencia. Digo, que sea un autosabotaje. Para mí el autosabotaje no es ingenuo. Tiene un sentido, sería, ¿no? Entonces habría que pensar también, a ver, si esto que hago tiene un sentido, ¿para qué lo hago entonces? ¿Cuáles son los beneficios de sabotearme? Hay una llave, digamos, que me va a ayudar a destrabar un montón, cuando yo entiendo el para qué lo hago, no por qué lo hago. Cuando yo me pregunto el por qué, voy a las causas y a los orígenes, digamos, ¿no? Generalmente voy al pasado. Digo, ¿por qué yo estoy sentado hoy acá haciendo este video? Tiene que ver con cosas que hice antes y que me llevaron a estar hoy acá. Ahora, cuando yo pregunto el para qué, necesito reflexionar sobre lo que va a pasar después con esto que estoy haciendo ahora. Entonces el para qué me lleva al futuro, digamos, ¿no? Por eso digo que muchas veces no se habla mucho de este tema porque parecería que no tiene un sentido real, que no hay una razón, una justificación, digamos que no hay un beneficio del sabotaje, sino que es consecuencia, digamos, solamente. Bueno, entonces, ¿para qué me autosaboteo? Basado en mi experiencia personal, fundamentalmente, y en la experiencia clínica, digamos, de las consultas, anoté, digamos así, 7 beneficios de autosabotearse. Un primer beneficio es tal vez muy evidente, pero si lo pensamos como beneficio, digo como algo que me beneficia, incluso podríamos pensar qué bueno que está, que es evitar o evadir una responsabilidad. Si yo me autosaboteo, no estoy llegando a mi objetivo, y si yo no llego a mi objetivo, no me puedo hacer responsable de eso que mi objetivo me implica, digamos, ¿no? Quiero decir, si mi objetivo es recibirme, por ejemplo, y yo me saboteo en esta carrera, yo entonces nunca me recibo y entonces no asumo la responsabilidad de ser un profesional de tal carrera. Entonces el autosabotaje ahí me sirve magistralmente para evadir una responsabilidad. El autosabotaje entonces, en términos de responsabilidades, no es menor, digamos. Es magistral en ese sentido, es muy eficaz, ¿sí? Bien, otro beneficio del autosabotaje o el autoboicot es me permite quedarme en mi zona conocida de confort. Me permite no tener que desafiarme, no tener que llevarme a esas zonas de experimentación, de arriesgarme. Simplemente como me boicoteo, me obstaculizo, me quedo acá en lo conocido. Digo, por ejemplo, boicoteo mi levantarme temprano, bañarme, asearme, meditar para hacer este video y simplemente me quedo en la cama. La cama como representación simbólica ideal de la zona de confort, ¿no? De quedarse ahí echado de manera excesivamente pachorra. Bien, otro beneficio del autosabotaje es el facilismo. En esto, en relación a quedarse en la zona de confort, entonces esto es más fácil para mí. Y también me permite ser víctima. Me permite ser víctima en el sentido de ser pasivo, de ser espectador, de no tomar el control, no tomar las riendas, de no ser el protagonista de lo que me pasa, sino de ser la persona al que le pasan cosas. No es que yo hago que las cosas me sucedan, sino que las cosas me pasan a mí. Entonces esto es una posición de víctima que tiene que ver con la zona de confort, que es un exceso de confort en realidad, y que me permite una actitud facilista, digamos, ¿no? Entonces, si estos son los beneficios de autosabotearme, claro, tiene que ver con, ya dije yo, la voluntad, tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad, digo, poder trascender el sabotaje, ¿no? Tiene que ver con el crecimiento, porque si yo me quedo en la zona de confort, me quedo estancado. Estoy cómodo y tranquilo, pero estoy todo el día en la cama. Entonces, si yo hablo de crecimiento y desarrollo, yo tengo que salir de la cama, necesariamente, digamos.
el horizonte de crecimiento estando en la cama es muy pequeño. No te digo que no tenga, sí, sí tiene, pero es muy básico, es muy chiquito, digamos, tiene un techo muy cerquita. Bueno, otra cosa que me permite el autosabotaje es conservar la ilusión del control. Vuelvo a decir, conservar. Conservar tiene que ver con algo, la palabra conservar remite a algo que se queda en el estado en el que está. Digo, algo que se mantiene así. Yo hago conservas de verdura o de fruta y la fruta no se oxida, no se pone fea, se conserva. Entonces se queda en ese estado. Entonces yo decía, conservar la ilusión del control. Entonces, si yo me autosaboteo y no llego a mi objetivo y no me tengo que hacer responsable por eso que logré, y no hay un despliegue y no hay un desarrollo, yo mantengo el control sobre lo que tengo acá cercanamente. Quiero decir, si yo estoy tirado en la cama, en la zona de confort, mantengo el control de lo que sucede en esta cama. Pero es una ilusión, digo, ¿no? Porque evidentemente la cama y yo dentro de la cama estoy en un contexto más amplio. Pareciera que yo así puedo manejar las cosas. No me estoy exigiendo y no me estoy entregando a esa zona de incertidumbre de hacer algo y no saber cómo sigue, digamos, ¿no? Y no saber si estoy suficientemente capacitado, si tengo todas las herramientas, si voy a tener un infortunio. Todos estos aspectos que tienen que ver con hacer algo, con desarrollarse, con desplegarse, digamos, ¿no? Entonces el autosabotaje me sirve para controlar la incertidumbre que pueda tener un determinado futuro. Cuando yo me propongo un objetivo, por ejemplo, recibirme, en el momento que yo logro recibirme, me encuentro en una situación donde dejo de ser estudiante, zona conocida, 5 años, 6, 7 de zona conocida, de saber quién soy, de tener un título, un rótulo de una carátula, de saber moverme dentro de la facultad, de tener como un estatus, vamos desarrollando toda una identidad en relación al ser estudiante, para pasar a ser egresado o profesional, digamos. Entonces, si yo logro el objetivo de recibirme, me estoy enfrentando a una incertidumbre de una nueva identidad, de un nuevo futuro, digamos, de situaciones que no voy a saber manejar probablemente. Entonces el auto boicot, el autosabotaje, me sirve para escaparme de eso, para no enfrentarme a esa incertidumbre del futuro, del crecimiento, digamos, ¿no? Por eso yo decía la ilusión del control. Bien. Otro beneficio claro y evidente es que si yo no me enfrento a esa incertidumbre del futuro, de lograr ese objetivo y lo que viene después de haberlo logrado, entonces también no tengo que sufrir por lo que ese cambio de estado implica. Digamos, el auto boicot me evita sufrir las consecuencias de lo cambiante. El cambio siempre implica una incertidumbre, un aspecto donde no tengo absoluto control, digamos, donde tengo que dejarme llevar, donde tengo que confiar, digamos, ¿no? Donde tengo que haber hecho crecer una fortaleza y una seguridad y una firmeza interior suficiente como para que esa incertidumbre no me voltee, digamos. Entonces el autosabotaje me permite no tener que hacer ese trabajo de fortaleza interior, porque entonces no llego al resultado, no me enfrento a la incertidumbre del futuro que viene después de ese resultado y no genero ningún cambio y quedo estancado. Entonces ahí veo como esa sensación o ese comportamiento de estancamiento que implica un autosabotaje es totalmente coherente, digamos, con el beneficio que el autosabotaje me trae de no tener que pasar por ningún cambio, digamos, de mantenerme en una situación siempre conocida. Bueno, y finalmente el otro beneficio del autosabotaje es que reconfirma la creencia, ahí donde se cierra el círculo vicioso, que probablemente lo originó. Si yo me autosaboteo, me reconfirma aquello de que, bueno, realmente no era tan bueno para esto, o realmente no era lo suficientemente digno para mí, o esto no era para mí, listo. Entonces me reconfirma
y vuelve a empezar, digamos, ¿no? Se vuelve a retroalimentar el circuito. Hay 4 o 5 factores claves en relación al origen, digamos. Bueno, en relación al origen, yo ya mencioné antes que la base para mí es un asunto de merecimiento. Si yo merezco o no merezco. Si yo creo que merezco o creo que no merezco. Si yo siento que merezco o no siento que merezco determinada cosa, determinado objetivo, digamos, ¿no? El origen de este asunto del merecimiento, que de por sí ya es una creencia, digamos, ¿no? Que yo voy construyendo, y se basa, a ver, vuelvo un poquito, una creencia es algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo y que se basa sobre una afirmación que fue real y fue verdadera en un momento atrás, pasado, digamos, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, esa afirmación se va haciendo algo como rígida, se va cristalizando, se va haciendo, generalizando también, y se va convirtiendo en algo que yo ya empiezo a creer en eso, digamos, ¿no? Entonces, en un sistema de creencias. Cuando digo sistema, quiero decir que son varias creencias que están interactuando entre sí y están formando un sistema. Entonces, estas creencias actuales tienen su origen, digamos, en relación al autosabotaje, digo, en lo que se conoce como las heridas infantiles. Las heridas de la infancia o las heridas infantiles son circunstancias que me siento herido de grande. Tal vez de chico no lo podía percibir todavía como que eso me estaba lastimando, digamos, ¿no? Pero de grande yo ya siento ahí la herida, siento que hay algo que debe cicatrizar y que me ha lastimado, digamos, ¿no? Una de las heridas infantiles tiene que ver con haberme sentido abandonado. El haberme sentido abandonado genera una constelación de pensamientos, de sentimientos y de conductas en mí que pueden terminar en autosabotaje, digamos, ¿no? Otra herida infantil es haberme sentido rechazado o haber sido rechazado. Acá cuando hablo de heridas infantiles es algo que puede haber sucedido realmente y o, digo, algo que puede haber sucedido o algo que yo puedo haber sentido como si hubiese sucedido de tal modo, ¿no? Entonces, que yo haya sido abandonado o que me haya sentido abandonado, o las dos cosas, que yo haya sido rechazado o me haya sentido rechazado. Otra herida infantil es la humillación, que me hayan humillado o que yo me haya sentido humillado. Otra es la traición, otra es la injusticia, otra es la exigencia, digo que yo no me haya sentido suficiente para tal o cual cosa, porque hay una exigencia, una sobreexigencia, digamos, ¿no? Y otra herida infantil que se llama, o yo le llamo, invalidez emocional, que es cuando, tiene que ver con la exigencia también, que es cuando termino despreciándome y desvalorándome porque alguna circunstancia generó en mí una invalidez emocional. Entonces estas heridas infantiles lo que hacen fundamentalmente es crear las condiciones apropiadas para desarrollar el miedo, desarrollarlo en un sentido desmedido, excedido, desarrollar la inseguridad y la desconfianza y la impotencia. Entonces es necesario conocer por un lado primero y después trabajar y disolver y conocer, integrar este asunto de las heridas infantiles, digamos, ¿no? Todos tenemos, por haber transcurrido una infancia, solamente por ese hecho, alguna de estas heridas que duele más. A veces son más de una incluso. No estoy diciendo que nuestras infancias hayan sido necesariamente malas o que nuestros padres hayan sido necesariamente malas personas. Estoy diciendo que es inevitable en el crecimiento, creo yo que es inevitable, podríamos discutir ahí, pero creo yo que es inevitable el que de grande tengamos que afrontar y trascender una herida infantil, porque eso se genera como condición para el despliegue y el desarrollo. Entonces,
Ahí sí hace falta siempre ayuda terapéutica, digamos, porque estos son los puntos ciegos. Estas heridas infantiles son los puntos ciegos por los cuales yo actúo de manera obstaculizante de mí mismo, digamos, ¿no? Una pregunta que puedo hacerme es ¿a quién quiero satisfacer? ¿O a quién quiero complacer? Si la respuesta no es a mí mismo, si no es a mi mamá o a mi papá simbólico, o digamos la representación interior que yo tengo de mi madre y de mi padre, si yo estoy tratando de complacer a ellos con lo que hago, entonces todo el tiempo o muchas veces voy a tratar de hacer cosas para ganar ese respeto, esa valía, ese aprecio, digamos, ¿no? Entonces, madurar implica, digamos, que la validación me la pueda dar yo a mí mismo y no tenga que estar persiguiéndola de otro, de alguien ajeno, de un representante de lo que pudo haber sido mi padre o de mi madre, de mis padres en general, ¿no? Pero entonces cuando se activan estas heridas infantiles, lo que sucede es que se ha fusionado, se ha superpuesto, digamos así, el valor y el placer con el sufrimiento. Voy a poner un ejemplo porque me parece más fácil. Un ejemplo en relación a una de estas heridas. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto significativo en la infancia, puede ser un padre o un abuelo o un maestro, digo, no importa bien quién, pero cuando un adulto significativo en la infancia tiene una conducta, por ejemplo, de exigencia o de crítica, y es poco tolerante conmigo, entonces yo voy aprendiendo de a poco que para obtener su cariño y su amor y su respeto y su validación, yo tengo que ser suficientemente bueno, por ejemplo, suficientemente educado, suficientemente responsable, ¿no? Cuando esta persona adulta significativa es demasiado exigente, o demasiado crítica, yo como niño o como adolescente empiezo a creer que para obtener su amor tengo que ser suficientemente algo. Entonces ahí se empieza a generar esta trama donde está asociado el displacer, el sufrimiento, con la posibilidad de ganar el afecto o la validación. Entonces, estas heridas infantiles lo que van haciendo, lo que van configurando, es que yo vaya asociando, digamos, aquello que necesito para sobrevivir, como es el afecto y la valoración, con algo displacentero. Entonces eso a la larga me va a llevar a construir conductas de autosabotaje. Para mí, gran parte de las conductas de autosabotaje tiene que ver con el tema de las heridas infantiles, de la infancia, y es necesario tratarlo y desentramarlo profundamente. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Es que el adulto que soy ahora aprenda a amar y a contener y a querer y a validar a ese niño interno herido. El niño interno herido probablemente se mantenga por bastante tiempo herido, digamos, ¿no? Pero no sigo siendo ese niño, soy un adulto. Entonces, mi aspecto adulto tiene que acobijar a ese niño, digamos, ¿no? Ese niño que ha sido herido, o que hoy lo siento herido, sería más correcto decir. Entonces, ese es el camino, digamos, ¿no? Hay distintas maneras que yo como adulto puedo hacer esto. Hay varias maneras, de hecho. Pero fundamentalmente la manera más importante es la que tiene que ver con la autovalidación, la autonomía, el autorrefuerzo, digo. Fortalecer mi aspecto adulto para que pueda cobijar a ese niño lastimado. Bueno, otro aspecto que tiene que ver con el origen del autosaboteo es la sombra, el concepto de sombra. Las sombras son todos aquellos aspectos que van ejerciendo poder en mí, pero que yo no estoy pudiendo ver, digamos así. Y diré, hay dos tipos de sombra. Hay tres, yo creo, pero voy a mencionar dos ahora. Una sombra es aquello que quedó en oscuridad, digamos, aquello que no, de lo que no tengo conciencia, aquello que conozco en mí,
pero no califica, digamos, como que no valoro, como que no quisiera, digo, por ejemplo. Conozco el egoísmo, pero no quiero ser egoísta. Entonces, cada vez que yo no quiero ser egoísta, el egoísmo en mí va quedando en sombra. Entonces, me voy enojando con las personas egoístas y voy, digamos, estableciendo batallas contra el egoísmo. Es un aspecto que conozco en mí, pero lo rechazo. Entonces eso va a la sombra, digamos, oscura, a donde no hay iluminación de la conciencia. Y hay otro tipo de sombra, que es el enceguecimiento, es cuando hay tanta luz, tanta luz, que me enceguece. Entonces hay aspectos que yo los tengo sumamente incorporados de mí mismo, que sé que soy así, pero están tan incorporados que tampoco no los veo, digamos, ¿no? Un ejemplo clásico es, no sé, yo recién decía, hoy estoy con el tema de la palabra clave, que lo digo a cada rato. Lo digo tanto y está tan integrado a mi discurso y a mi forma de decir, que hay algo de esa palabra que se me escapa, digamos, ¿no? Que me encegueció, que es tan evidente que no lo veo, digamos, ¿no? Y en relación a la sombra está el aspecto de el ego o aquella faceta de mi personalidad que tiende a sobrevivir, digamos, ¿no? Que esto se ha ido construyendo por los tiempos eternos de la humanidad, digamos así, que claramente hay un aspecto en una persona, en el ser humano, ¿no? Que tiene que ver con la sobrevivencia, con lo instintivo. Entonces, y yo ahora le voy a llamar ego a esa parte. Entonces, el ego tiende a sobrevivir, pero lo que el ego desea, que está en términos de supervivencia, no es el propósito o la misión superior en mi vida, digamos, ¿no? No es el propósito de vida. Este aspecto de mi personalidad que yo le llamo ego, pretende resguardarme, pretende cuidarme, pretende salvarme, digamos, que no salga lastimado. Pero el objetivo del ego el no salir lastimado no es el propósito que uno trae al mundo para desplegar su potencial. Entonces, como origen de las conductas de autosabotaje, también está implicado estos objetivos, esta aparente contradicción entre el objetivo de resguardo del ego y el propósito de vida de nuestra personalidad, por decirle superior, por decirle, digo, ¿no? Cuando hablábamos de las heridas infantiles, lo que pasa ahí es que hay algo del pasado que se filtra en el presente. Entonces esa infiltración del pasado en el presente genera ahí una contradicción, digamos, ¿no? Y por eso se configura, digamos, como uno de los orígenes o de las causas de lo que posteriormente termina siendo una conducta de autosabotaje. Bien, y el otro aspecto que tiene que ver con el origen son, bueno, esto de las creencias, digamos, ¿no? Que ahí es donde concretamente yo les llamo ideas tóxicas. Algunas de estas ideas tóxicas son, por ejemplo, haber construido dentro mío casi una norma, una creencia que funciona casi como norma, de, por ejemplo, no valgo lo suficiente. Eso viene de una herida infantil, claramente. O yo no puedo con esto, no me va a salir. No lo voy a intentar porque no me va a salir. O cada vez que lo intento, tengo la norma activa dentro mío de que no soy para esto, no sirvo para esto, no soy suficientemente bueno, no tengo los suficientes conocimientos. Entonces me voy saboteando, digamos, ¿no? O no soy digno de. Todas estas ideas tóxicas, todas estas creencias, surgen de estas heridas infantiles. O otra idea tóxica, digo, el afán de querer agradar a alguien o a algo, o de querer parecer tal cosa, digamos, ¿no? O el temor a equivocarme, o pretender compensar. Yo hago esto ahora para compensar con aquello otro que pasó antes. Entonces, bueno, son varias ideas tóxicas que surgen de creencias, de una constelación de creencias que tienen una fuerza de normatividad, digamos así, y que van construyendo muchas veces conductas de autosabotaje en mí. Bueno, y para pasar a lo último, sobre el qué hago con esto, qué se puede hacer, cuáles son los puntos para ir desentramando todas estas conductas de autosabotaje,
La principal para mí de todas ya la dije, que es ir en pos de que el adulto que soy aprenda a cobijar al niño lastimado que fui, pero asumir mi adultez, digamos, ¿no? Asumir mi presente, que el pasado no se filtre tanto en el presente. Digo, aceptar ese pasado, pero yo hoy estoy en un presente, en una dimensión donde las circunstancias del pasado ya no son las actuales, ¿no? Entonces yo necesito ahí actualizarme. Necesito ahí actualizar mis recursos, digo, actualizar mi ambiente, mis circunstancias. Entonces, bueno, el primer paso para desentramar el autosabotaje es reconocerlo. Primero, reconocer que está actuando en mí. Y segundo, entender que el beneficio de no hacerme responsable que me brinde este sabotaje es lo que a su vez lo refuerza también. Entonces yo no solamente tengo que reconocer el autosabotaje, sino que tengo que reconocer que necesito asumir una responsabilidad. Sí o sí, no me queda otra, digamos, ¿no? También otro aspecto que tengo que ir reconociendo es cuál de las heridas infantiles que mencioné está trabajando en mí, o cuáles. ¿A quién quiero satisfacer? La pregunta que hacía antes, ¿no? Este, Otro aspecto es integrar el conflicto, integrar este conflicto de fuerzas que yo mencioné antes al inicio, que están actuando en mí. Integrar esta aparente contradicción entre un aspecto mío que quiere ir hacia un lado y otro aspecto mío que quiere ir hacia el opuesto, digamos. Y digo aparente contradicción porque la verdad es que no es una contradicción, son opuestos en aparente contradicción, pero opuestos que se complementan. Entonces, cuando yo hablo de integrar el conflicto, tengo que ver la manera en que estos dos aspectos se complementan. La manera en que el perro de abajo complementa al perro de arriba y el perro de arriba complementa al perro de abajo para que la manada en su conjunto se nutra, salga fortalecida. ¿Sí? El conjunto, digamos, la personalidad integral de lo que yo soy. No ya hablando de ego versus personalidad superior o yo superior, sino hablando del conjunto, digamos, ¿no? De qué manera el objetivo de resguardo del ego me beneficia y de qué manera yo beneficio al ego también, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablo de integrar el conflicto, tiene que ver con esto, con desarticular la aparente contradicción. Esto sin duda se hace bajo, para mí, bajo psicoterapia. Otra herramienta para ir desentramando al autosaboteo es el autodiálogo. Todas aquellas cosas que yo me digo, y donde las que me digo son creencias limitantes activadas, bueno, ir desactivándolas, digamos, ¿no? Empezar a practicar un autodiálogo favorable. Cuando yo pienso que no soy digno de, empezar a practicar un autodiálogo, o sea, decirme algo a mí mismo e insistir con eso que me digo, repetírmelo, eh, que sí soy digno de, y empezar a buscar las razones por las que hoy, de adulto, sí soy digno de eso, o sí estoy lo suficientemente preparado, o sí merezco equivocarme, digamos, ¿no? Por ejemplo. Otro aspecto, digo, para ir desentramando esto, es en esto que yo decía, permitir equivocarme, aceptar que soy un ser imperfecto. Los seres humanos somos imperfectos. O si se quiere decir de otra manera, la perfección humana se basa en sus imperfecciones. Entonces, esa aspiración de perfeccionismo no es realizable, digamos, ¿no? Es realizable a través de imperfecciones, si se quiere. Y entonces para esto yo necesito restaurar o volver a experimentar el placer de las pruebas y los errores, digo, de tratar, de probar, digamos, y de que me salga bien o me salga mal. Por momentos me va a salir mal, pero no es problema, tengo que aceptar ese error, tengo que aceptar la idea del fracaso, digamos, tengo que convivir en buenos términos con, con que las cosas a veces no me van a salir como yo quiero, y eso está bien que así sea. La experticia se logra a través de reiterados intentos y fracasos, digamos, ¿no? Y frustraciones. Entonces ahí me voy haciendo experto. Entonces experto y experimentar tienen la misma raíz, son palabras familiares y el consejo es, bueno, volver a experimentar.
A experimentar quiere decir a tratar, a volver a aceptar que cuando me sale bien, bien, y cuando me sale mal, está bien que me salga mal, digamos, ¿no? Y por último yo diría en esto del afán de que el adulto cobije al niño, yo como adulto tengo que devolverle al niño la alegría de vivir, porque un niño herido está dolido, desvalido. Entonces yo tengo que devolverle la alegría, tengo que buscar alegrarme, tengo que buscar cosas lúdicas que me den placer, digamos, ¿no? Cuando yo estoy haciendo algo placenteramente, el autosabotaje no aplica. Entonces yo tengo que volver a encontrar, yo diría, esta alegría de vivir, esta sintonía con lo vital. Lo vital nunca es perfecto, nunca es perfecto lo vital. Me gustaría terminar con esto, que el autosabotaje es esencialmente un miedo construido en base a entregar lo propio, entregar lo que soy, a desplegar lo que soy, digamos, ¿no? El autosabotaje es un ego actuando en territorios donde no le pertenece, digamos, donde no debería. Y el autosabotaje no es una manera creativa de sanar o una manera ajustada de sanar a esas heridas internas. Es una manera rígida, es una manera desactualizada, es una manera generalizante, es una manera despreciativa, desvalorizante de querer sanar aquello que duele, digamos, ¿no? Entonces el autosabotaje nunca es un buen camino. Entiendo que está, entiendo que hay que desarticularlo, pero también saber que no es el mejor camino. No está bueno autosabotearse a pesar de los beneficios que trae, ¿no? Claramente que los beneficios que trae no son beneficios que se alineen con el despliegue de las potencialidades de uno o el desarrollo de uno, sino que son beneficios que autosustentan ese círculo vicioso del autosabotaje. Bueno, hasta aquí el video de hoy con respecto a este tema. Espero haber sido claro. Bueno, de parte mía ha sido un placer. Me despido y espero que tengan una excelente semana. Saludos y gracias.